Los tipos de células. Procariotas versus eucariotas. Los procariotas son los primeros seres vivos, aparecieron hace 3.500 millones de años. Son simples, sin núcleo y encuentran en el dominio bacterias y archaea. Muchas bacterias actuales son descendientes directos de estos organismos primitivos. Las eucariotas surgieron hace 2 millones de años por endosimbiosis, cuando una célula procariota grande engulló a otra más pequeña que se convirtió en un organelo, como la mitocondria o el cloroplasto. Son más complejas y forman organismos unicelulares y multicelulares. Células procariotas en detalle. Son organismos unicelulares sin núcleo ni organelos, membranosos. Incluyen bacterias y arqueas. Su estructura general. El nucleoide es su región donde está el ADN circular. La pared celular da forma y protección. En bacterias contienen peptidoglucano, membrana plasmática, regula el paso de sustancias, ribosomas 70S, sintetizan proteínas, plásmidos, ADN extractosómico con genes útiles, fimbrias, pequeñas estructuras para adherirse a superficies, flagelo proporciona movilidad, cápsula protección adicional contra el sistema inmunológico. Los tipos de metabolismo. Los procariotas tienen gran diversidad metabólica, permitiendo su supervivencia en ambientes extremos. Autótrofos sintetizan su propio alimento. Fotosintéticos usan la luz. Heterótrofos obtienen energía de materia orgánica. Su reproducción y genética. Fisión binaria. Se dividen en dos células hijas idénticas. No hay mitosis ni meiosis. Además que su variabilidad genética ocurre por la conjugación e intercambio de ADN mediante pili, transformación absorben ADN del ambiente, transducción, virus transportan ADN entre bacterias. Ejemplos de procariotas. Bacterias. Escherichia coli en el intestino humano. Clostridium botulinum produce toxina botulínica. Las arqueas extremófilas. Metradecter produce metano en el intestino. Halobacterium habita en ambientes hipersalinos. Células eucariotas en detalle. Son más grandes y complejas con un núcleo y organelo especializados. Su núcleo protege el ADN dentro de la envoltura nuclear. Ribosomas hecho 80S sintetizan proteínas. Aparato de Golgi modifica y distribuye proteínas. Mitocondrias generan ATP, energía. Cloroplastos, fotosíntesis en plantas y algas. Tipo de células eucariotas. Células animales. Sin pared celular, con centriolos, división celular. Ejemplo, células musculares nerviosas. Células de hongos. Ejemplo, pared celular de quitina. No tiene cloroplastos. Contiene levaduras y mohos. Su metabolismo y funciones. Autótrofos, fotosíntesis en cloroplastos. Heterótrofos, obtienen energía al consumir otros organismos. Y su respiración celular en mitocondrias. Diferencias entre procariotas y eucariotas. En tamaño, las procariotas son pequeñas, a diferencia de las eucariotas que son grandes. El núcleo las procariotas no tienen, mientras las eucariotas sí contienen membrana nuclear. El ADN, las procariotas tienen circular único cromosoma y las eucariotas lineal múltiples cromosomas. Su reproducción en las procariotas es fisión binaria y en las eucariotas mitosis y meiosis. El citoesqueleto está no desarrollado en procariotas y en eucariotas es complejo. Y en cuanto a los virus, no son células sino partículas biológicas. Su núcleo no tiene núcleo, su material
El material genético está protegido por una cápside proteica. En cuanto al material genético, el ADN o ARN nunca ambos, simple o doble cadena. La membrana celular, algunos tienen envoltura lipídica, virus con envoltura. Los organelos no tienen organelos. Metabolismo no tiene metabolismo propio. En cuanto a su movimiento, no tiene movilidad propia dependiendo del ambiente. Los ribosomas no tienen ribosomas, no tiene organelos. Su membrana celular, algunos tienen envoltura lipídica, virus con envoltura. Y sus características claves, se replican usando el ciclo lítico o lisogénico, pueden infectar células procariotas, bacteriófagos o eucariotas. Tienen ADN o ARN, pero nunca ambos. A mí me tocó el tema de membranas plasmáticas. Vamos a ver qué son algunas funciones. Estas funciones son compartimentación, plataforma para actividades bioquímicas, barrera de permeabilidad selectiva, transporte de solutos, respuesta a estímulos externos, interacción intercultural y transformación de energías. Las membranas contienen una gran diversidad de lípidos, todas ellas anfipáticos, es decir, contienen regiones hidrofílicas e hidrofóbicas. Existen tres tipos principales de lípidos de membrana: fosfoglicéridos, esfingolípidos y colesterol. La mayoría de los lípidos de la membrana contienen un grupo fosfato que los convierte en fosfolípidos. Debido a la mayor parte de los fosfolípidos de membrana se basan en un esqueleto de glicerol, se denominan fosfoglicéridos. Un ácido graso de membrana puede estar completamente saturado, es decir, no poseer enlaces dobles. Ser monoinsaturados, es decir, tener un doble enlace, o ser poliinsaturados, poseer más de un doble enlace. Una clase menos abundante de lípidos de membrana llamado esfingolípidos se derivan a la esfingosina, un aminicol que contiene una larga cadena de hidrocarburos. Los esfingolípidos consisten en una esfingosina unida a un ácido graso por su grupo amino. Si la sustancia fosfocorilina, la molécula es esfingomielina, único fosfolípido de la membrana que no está construido con una cadena principal de glicerol. Si la sustitución es un carbohidrato, la molécula es un glucolípido. Si el carbohidrato es un azúcar simple, el glucolípido se llama cerebrosido. Si se trata de un oligosacárido, el glucolípido se llama ganglosido. Los seres humanos que no pueden sintetizar un ganglosido, partícula de Gm3, sufren de una enfermedad neurológica aguda, caracterizada por unas convulsiones graves y ceguera. La glucolípido también desempeñan un papel en ciertas enfermedades infecciosas, las toxinas que causan en cólera y el botulismo. Ingresan a su célula objetiva uniéndose primero a los ganglios de la superficie celular, como lo hace el virus de la influenza. Carbohidratos de la membrana. En dependencia de las especies y del tipo de célula, el contenido de carbohidratos de la membrana plasmática oscila del 2 y 10% en peso. Más del 90% de los carbohidratos de la membrana se unen en forma covalente a las proteínas para formar glucoproteínas. El carbohidrato restante está ligado en forma covalente a los lípidos para formar glucolípidos. Los carbohidratos de membrana se unen a las proteínas de membrana mediante un enlace N-glucosídico o un enlace O-glucosídico. Sistema ABO. Los carbohidratos de los glucolípidos en la membrana plasmática de los glóbulos rojos determinan si es el tipo de sangre de una persona es A, B, AB u O. Una persona que no tiene sangre tipo A tiene una enzima que agrega N-acetilgalactosina al final de la cadena. Una persona con sangre tipo B tiene una enzima que añade galactosa al final de la cadena. Las personas con el grupo sanguíneo AB poseen ambas enzimas. Las personas con el grupo sanguíneo O carecen de enzimas capaces de enlazar cualquiera de los azúcares terminales. Proteínas de membrana. Las proteínas integrales son proteínas transmembrana, es decir, traspasan totalmente la bicapa lipídica y por ello tiene dominios que sobresalen de los lados extracelulares y citoplásmico de la membrana. Proteínas periféricas que se localizan completamente fuera de la bicapa lipídica, ya sea que en el lado citoplásmico o extracelular, aunque asociados con la superficie de la membrana por enlaces no covalentes. Proteína ancladas a lípidos, que se localizan fuera de la bicapa lipídica, ya sea en la superficie extracelular, citoplásmico, pero unida en forma covalente a una molécula de lípido que se encuentra dentro de la bicapa. Modelo de mosaico fluido. La fluidez de la membrana proporciona un compromiso perfecto entre una estructura rígida
y ordenada en la que la movilidad estaría ausente, y un líquido fluido por completo, no viscoso en el que los componentes de la membrana no se podrían orientar y la organización estructural y el soporte mecánico serían insuficientes. La influidez permite que las interacciones tengan lugar dentro de las membranas. Debido a la fluidez de la membrana, las moléculas que interactúan se pueden unir, llevar a cabo la reacción necesaria y separarse. Difusión simple a través de las membranas. Los solutos inorgánicos pequeños como el CO2, CO2 y el H2O penetran fácilmente en la bicapa lipídica, al igual que los solutos con alta sustentabilidad en lípidos. Los iones y las soluciones orgánicas polares como azúcares y aminoácidos requieren transportadores especiales para entrar o salir de la célula. Se deben de cumplir dos requisitos antes de que un electrolito se pueda difundir pasivamente a través de una membrana plasmática. La sustancia debe estar presente a mayor concentración en un lado de la membrana que al otro, y la membrana debe ser permeable a la sustancia.